cualquiera de los medios. Entonces, en cualquiera de los dos momentos en que estemos, vamos a trabajar el componente de gestión. Este es la estructura de la STS, como todas las demás. Hay un momento de presentación y exploración, hay un momento de estructuración. En el momento de estructuración vamos a hacer la contextualización de la ruta que se trabajó en 2020 y cuál es la propuesta del 2021. Vamos a hacer una relación entre el concepto de ambientes híbridos y modalidades de atención. Vamos a mirar gestión de recursos en ambientes híbridos y vamos a detallar un poco las guías de trabajo. En el tercer momento, o un momento de práctica, vamos a ver el instrumento de cómo se ejecutó la planeación en una configuración didáctica. Vamos a mirar qué nos ofrece la malla de recursos, de evaluar para avanzar, en un análisis de sus recursos y la relación con el mejoramiento de los aprendizajes. Y por último, vamos a hacer la evaluación de esta propuesta que trajimos para esta STS de gestión de ambientes de aprendizaje. Empezamos por los objetivos. El objetivo general: apropiar los principios generales de la gestión de ambientes híbridos en la consolidación de procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de alternancia educativa. Significa que nosotros vamos a trabajar una STS de gestión de ambientes de aprendizaje independientemente de cómo se den los procesos. Si se dan de manera combinada o de manera híbrida, pues estamos en capacidad de dar respuesta. Si se trabaja de una sola manera, solamente en formación remota, también vamos a generar herramientas para poder desenvolvernos sin ninguna dificultad en ese contexto. Como objetivos específicos tenemos identificar algunos conceptos relacionados con la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje para desarrollarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y reconocer la gestión en ambientes híbridos de aprendizaje en la consolidación de prácticas pedagógicas que permitan el desarrollo de competencias y aprendizajes en el esquema de alternancia. Entonces, vamos primero a identificar unos conceptos que están relacionados con esta combinación de ambientes y luego vamos a reconocer esos ambientes para hacer una consolidación de unas mejores prácticas pedagógicas que permitan pues que las competencias de los estudiantes sean desarrolladas a pesar de las dificultades que tenemos. Vamos al momento de exploración de saberes previos. En este presentamos una diapositiva que contiene una actividad práctica de exploración y que hace referencia a la posible visualización de un ambiente de aprendizaje 2021. Para esto debemos tener presente algunos derechos fundamentales, como derecho a la vida, la salud, la protección, la educación, la identidad, al ocio, a la libertad, al ocio, a la distracción, a la recreación, la libertad de expresión, opinión y otro. Y el ejercicio de esta actividad de exploración también se va a hacer fundamentada en algunos elementos de la educación, como el acceso, la permanencia, la participación, la calidad, diversificación de contenidos y métodos y otros. Teniendo en cuenta los derechos fundamentales y teniendo en cuenta los derechos a la educación, vamos a visualizar un ambiente de aprendizaje 2021 y no lo vamos a dibujar. No lo vamos a dibujar, profe, porque entonces tendríamos que ir a Menti, entonces unos sí pueden entrar, otros no pueden entrar, y aquí nos demoramos en eso porque ese ejercicio ya lo hicimos. Entonces no lo vamos a dibujar, sino que lo vamos a expresar aquí a través del micrófono.
Entonces, piense en la etapa de alternancia y en algunos recursos, apoyos, ajustes, lugares y personas. ¿Listo? Para visualizar y pensar ese posible esquema de alternancia, vamos a hacerlo con base en priorizar un derecho fundamental. Dé a conocer cuál es ese derecho fundamental y va a priorizar un elemento de derecho a la educación. O sea, usted va a buscar un derecho fundamental y un derecho a la educación y los va a articular. Luego compartimos aquí a través del micrófono, compartimos por qué relacionamos. Aquí no vamos a utilizar ni foto ni cámara, solo solicitando el uso de la palabra. Vamos a relacionar un derecho fundamental con un derecho a la educación y van a dar a conocer por qué usted articula ese derecho con ese elemento que forma parte de un derecho a la educación y que lo visualiza como algo que se debe tener en cuenta en una posible etapa de alternancia o en una posible etapa donde haya presencialidad y educación remota. ¿Listo, profe? Aquí están algunos derechos fundamentales y están presentados algunos elementos que forman parte de los derechos a la educación. Usted toma un derecho y toma un elemento, los articula y da a conocer por qué usted los prioriza como dos componentes importantes que se deben tener en cuenta en esta etapa de alternancia. A ver, profe, hacen uso de la palabra. Voy a ponerme la gafas, profe, que no veo nada. A ver, ¿cuál es el derecho y cuál es el otro? Profesora, buenos días, Dios les bendiga. María Margarita. En mi caso, como derecho fundamental, estaría la vida y ligado al derecho a la educación, la función social de la educación, que está muy relacionada con los aprendizajes para la vida también, y con las demandas sociales, con las demandas que tiene la sociedad, y eso conlleva también a tener en cuenta los intereses de niños y niñas en cuanto al derecho a la educación y el derecho a la vida. O sea, los dos que usted solicitaba. Bueno, gracias. Bendiciones a todos nuevamente. Okay, y buenos días. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Otro derecho y otro... Eduardo Pérez. Ok, le escucho, profesor. Bueno, frente a lo que usted nos está indicando sobre el derecho a la educación, eso, la Corte Constitucional ha señalado claramente que existen una serie de elementos que componen ese derecho, lo que constituye el núcleo esencial. Cuando nosotros estamos hablando de educación, la educación no solamente ese derecho va solo, porque es que tiene otros derechos que los deben de componer, como por ejemplo el derecho a la dignidad. Todos los derechos de la Constitución tienen que tener, están fundados por la dignidad. Entonces, por lo menos en unas condiciones que sean justas y dignas para que el niño reciba la educación, ¿verdad?, que hace parte de su alimentación. La educación hace parte de la alimentación. No solamente es un derecho, los derechos de los niños son derechos inalienables que no pueden ser renunciables, o sea, las personas no pueden renunciar a él y por tanto, y son de carácter prevalente. Es decir, que en relación cuando entra en conflicto con otros derechos, estos derechos prevalecen los derechos de los niños que son menores de edad. Entonces, las condiciones dignas en las cuales ellos van a recibir ese derecho a educación, que es fundante e importante, que funda todos los demás derechos y que es muy importante en el quehacer cotidiano. No solamente ese, sino hay varios otros derechos. Ok, muy bien, listo. Otro ejemplo. Buen día para todos, buen día, profe Débora. Buenos días. Buenos Me días. llamo Ospino. Bueno, yo había escogido algunos de los anteriores, pero sin embargo tengo acá también el derecho a la libertad, un derecho fundamental.
Y teniendo en cuenta eso, relacionándolo acá con algunos de los elementos de la educación, tengo la autonomía de los aprendizajes. Ahí pues también entra o se articula lo de la libre expresión y los estilos o ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Esa es pues el derecho, el derecho fundamental que relaciona acá ahorita con, teniendo en cuenta este nuevo escenario también y todos los escenarios, porque Ok. realmente para Carol todos. González. Buenos Muy días, bien. Heidi González. Carol Sí, González. buenos días. Sí, buenos Bueno, yo días. relaciono el derecho a la salud, pero también teniendo en cuenta la obligatoriedad que exige la educación. Priorizar el derecho a la educación de todos nuestros niños y niñas en el país, pero teniendo en cuenta también el salud. Es decir, vamos a mirar cada una de las herramientas y cada uno de los elementos que le podemos brindar y facilitar a esos niños, ya sea desde casa o desde el sistema de alternancia, pero que ante todo prevalezca el derecho a la salud, interrelacionado con el de la educación. Gracias. Ok, muy bien. Buenos días, Heidi González. Sí, buenos días. Bueno, yo priorizo visualizando pues estos nuevos escenarios que estamos viviendo de acuerdo a las circunstancias. Yo priorizo el derecho a la vida y selecciono pues dos elementos bien fundamentales que son el acceso y la permanencia, teniendo en cuenta pues el principio de equidad. Si en realidad queremos garantizar el derecho a la educación, ya que teniendo en cuenta las circunstancias nos encontramos en unos ambientes donde no todos los niños tienen en realidad las condiciones para acceder a la educación. Entonces me parece fundamental pues una actividad de la diversificación de contenidos y métodos de tal manera que en realidad se garantice ese derecho a la educación y el acceso a la permanencia, porque toda esta situación pues nos ha llevado a muchos estudiantes pues a ser unos desertores de la educación, no porque por voluntad propia, sino porque las mismas circunstancias los ha conllevado a esto. Entonces visualizo un ambiente de aprendizaje en el 2021 lleno de oportunidades, donde en realidad se ve esa diversificación de contenidos y de métodos y unas estrategias acordes a los nuevos escenarios que estamos viviendo. Gracias. Ok, muy bien. Profe, disculpe la interrupción. Sí, Hay claro. unas compañeras de Malambo que están en sala de espera. Oye, bueno, muchísimas gracias. Ya había escrito en el chat, pero como usted nos está escuchando amablemente lo que están compartiendo los colegas. Gracias. No tengo a nadie aquí en sala de espera. Escribieron por el interno. Ya les digo. Bueno, gracias, profe. Me dejaron ingresar. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, profe Débora. Bueno. En este sentido, profe, son las 8:23 minutos. Hago un llamado a que seamos puntuales, porque si estamos ahí a la espera desde hace ratico, es porque ya yo estoy haciendo la presentación y no puedo estar pendiente del ingreso. Por eso se dijo de 7:30 a 8 para que usted tuviera la oportunidad de ingresar. Y ya en este momento estamos en formación. Entonces me queda complicado suspender la presentación para dar posibilidad de acceso. Entonces agradezco por favor que seamos puntuales. Listo. Entonces, a ver, independientemente de cuál sea el derecho que usted escoge y cuál es el elemento que conforman los derechos a la educación que usted también escoge, y la articulación que usted haga, ¿sí?, siempre va a hacer referencia a que independientemente de la forma como se esté impartiendo formación, independiente de la modalidad de atención, así el derecho se debe priorizar. Entonces, no es que porque estamos ahora en alternancia, entonces se vale una cosa, pero otra no, con respecto a los derechos fundamentales y con respecto a los derechos a la educación. Entonces, en ese sentido, el ejercicio inicial de esta sesión busca dejar claro que independientemente de cualquiera que sea la modalidad de atención, siempre se van a priorizar los derechos fundamentales de los niños y el derecho que ellos tienen a la educación.
Por esto, la modalidad de atención, los recursos y las estrategias pedagógicas deben estar articuladas para poder responder a esa necesidad de priorización de esos derechos. Eso es algo que no podemos perder de vista. Vamos ahora al momento de estructuración. Una contextualización es lo que vamos a hacer de la Ruta 2020, como decíamos ahorita, y vamos a mirar en qué consiste la propuesta 2021 para ambientes híbridos de aprendizaje. Vamos a ver la relación entre el concepto de ambientes híbridos y las modalidades de atención, y vamos a mirar cómo trabajar la gestión de recursos, en este caso, las guías de aprendizaje o las guías de trabajo. Vamos a hacer inicialmente una contextualización de la gestión de aula en el 2020. Iniciando el 2020 se propuso la línea de gestión de aula a partir de un documento orientador que emitió la gerencia del programa para el trabajo de gestión en personas, tiempo, espacios y recursos. En marzo del 2020 se presentó de manera presencial la CDA, gestión de personas, interacciones en el aula. Pero ya a propósito de la emergencia sanitaria se modificó el abordaje de la línea y se propuso el trabajo de gestión en ambientes emergentes de aprendizaje. Mire que salimos de una sesión de trabajo situado que hacía referencia a la gestión de las personas, o sea, el proceso de gestión, de interacción, tanto entre docentes como los estudiantes. Estábamos mirando la interacción que se estaba dando entre estos dos actores, ¿sí?, del proceso educativo de manera presencial. Entonces tuvimos que salir de ahí y modificar el abordaje de la línea para entrar a trabajar los aprendizajes, los ambientes de aprendizaje emergente. Significa, estábamos frente a un nuevo ambiente y teníamos que darle el reconocimiento como tal, y teníamos en ese momento el reto de abordar cómo sería la gestión de ese nuevo ambiente emergente que se nos estaba presentando. En este marco se desarrollaron los módulos de los 3 ciclos de la ruta del 2020, con un énfasis especial en el crucial papel de las familias en el proceso de educación en casa. Por eso yo les decía ahorita, profe, para que nos podamos ubicar muy bien en la STS de gestión de aula, gestión de lo que hicimos, vamos a iniciar ahora en el 2021, que hagamos una mirada general de lo que trabajamos en el 2020, para que nos podamos contextualizar mejor. En el ciclo 1, en el componente de gestión, en el 2020 trabajamos gestión de ambientes de aprendizaje emergente. En el ciclo 2, gestión del tiempo para los aprendizajes. En el ciclo 3, gestión del currículo en tiempos de alternancia educativa y aprendizaje en casa. En el ciclo 1 tuvimos que abordar el nuevo escenario de formación, ¿sí?, frente a una nueva forma de llegar al estudiante y una nueva forma de generar aprendizaje. Luego nos dimos cuenta que todos los tiempos en casa estaban revueltos, que al mismo tiempo que el niño se bañaba, que al mismo tiempo el niño él estaba rapidito almorzando y al mismo tiempo rapidito tenía que ir a la clase de radio o a la clase de televisión o al celular. Entonces nos dimos cuenta que era necesario organizarnos en casa para poder administrar los tiempos, porque parece que en casa nosotros no administramos los tiempos, ¿sí? Al mismo tiempo que estamos haciendo el almuerzo, al mismo tiempo hacemos aseo, al mismo tiempo lavamos ropa, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar la parte de gestión de tiempos para poder identificar con claridad cuál es el tiempo que le vamos a dejar a la formación, cuál es el tiempo que yo voy a dedicar para almorzar, para desayunar, para ayudar a mami en el aseo de la casa, para organizar la casa. Entonces, en ese sentido, sí, empezamos a mirar esa parte. Y luego vimos la gestión del currículo en tiempos de
de alternancia porque nos dimos cuenta que había que priorizar componentes del currículo teniendo en cuenta que nosotros teníamos ahora los recursos básicamente en casa. Entonces teníamos que aprovechar esa gama de recursos que teníamos en la casa con la finalidad de el currículo y priorizar aquellas temáticas, ¿sí?, que se consideraban podían ser apoyadas teniendo en cuenta esta gama de recursos que teníamos en la casa. Eso fue lo que hicimos durante los 3 ciclos del 2020. Veamos cómo se propone la gestión de aula para el 2021. El MEN emitió la directiva 16 el 9 de octubre del 2020, en el que ya especifica de manera clara la posibilidad de una alternancia educativa. Y allí da a conocer el posible plan que se deba ejecutar para implementar. Se propone como una herramienta de gestión al servicio de la educación en cada territorio para preservar el bienestar de la comunidad educativa y avanzar hacia el retorno a las aulas, en medio de un proceso gradual, progresivo y seguro que permite construir la confianza necesaria para retomar la experiencia educativa en la presencialidad. Esto dice la directiva emitida en esa fecha en relación con el plan de alternancia educativa. Considerando la propuesta de alternancia, el equipo de gestión ha considerado que el enfoque 2021 debe orientarse hacia la gestión de ambientes híbridos o ambientes combinados de aprendizaje o ambientes alternados de aprendizaje. Entonces, hacemos una referencia a lo que hace mención el concepto híbrido, ¿sí?, que va más allá de su origen, blended learning, que hace referencia a la presencialidad y a la no presencialidad. Si de hecho nos ubicamos en que las formas combinadas son presencial y remota, porque lo no presencial hace referencia de pronto a la educación remota y en otros contextos educación virtual. Tenemos que el concepto de combinación hace referencia, o el concepto híbrido, a la posibilidad de estar en la escuela o estar en la casa, a la posibilidad de hacer trabajo sincrónico o asincrónico, teniendo en cuenta el trabajo sincrónico, el que nosotros estamos realizando en este momento a través de plataformas. Trabajo asincrónico hace referencia al trabajo que desarrolla el estudiante con apoyo del adulto, papi o mami, que le apoyan en su casa. Y hablamos de recursos que pueden ser digital o analógico, como decía ahorita, digital, el computador, el celular, la tableta, y analógico, la radio, ¿sí?, el teléfono fijo, en fin. Ambientes híbridos de aprendizaje en el marco del PTA. ¿Sí? Ya vimos que puede haber varias modalidades de hibridación, o sea, casa, escuela, digital, analógico, semipresencial, no presencial o presencial. Integración, ¿sí?, se ve cómo está la integración entre la educación presencial y no presencial. Ahí se presenta cómo se puede hacer eso en caso de que nos digan que debemos hacer alternancia. Entonces, buscamos la manera de que haya una integración entre lo que hacemos de manera presencial y lo que hacemos de manera no presencial. La intención de este énfasis es que no se vayan a dar cosas como estas. Como nosotros le damos prioridad a la educación presencial, y como estamos haciendo algo a través de medios remotos o a través de plataformas, entonces decimos, bueno, aquí vamos a explicar esto aquí hasta aquí, porque como la otra semana tenemos presencialidad, entonces mejor lo abordamos allá. Aquí lo dejamos hasta aquí y de presencial mejor lo hacemos completo. Esa no es la idea, porque si no, no terminamos la formación nunca. Por eso la mirada de esta STS
en gestión de ambientes híbridos o ambientes alternos de aprendizaje hace referencia a apoyar a los docentes para que elaboremos guías de aprendizaje para trabajar presencialidad y guías de aprendizaje para trabajar no presencialidad o a través de medios remotos. Y que cada una de esas guías genere evidencias concretas en cada uno de esos contextos. ¿Sí? No se trata de ir a repetir en la presencialidad lo que se hizo en la parte remota. No se trata de eso. Cuando mucho, si trabajamos algún componente conceptual o teórico en la parte remota, ¿sí?, podemos manejar el componente del saber hacer o de práctica en la presencialidad. Pero no se trata de repetir en la presencialidad lo que hagamos a través de medios remotos. Uso pedagógico de recursos digitales. Cuando estamos hablando de recursos digitales, nuevamente, aquí coloco los celulares, los computadores que nos permiten trabajar a través de software y nos permiten acceder a redes. Recursos analógicos, además de la radio que comentaba ahorita, también tenemos los textos, el lápiz y el papel. Aquí dice, atención a la tecnología de la palabra de Walter O. Cuando Walter O hace referencia a la tecnología de la palabra, responde a las investigaciones realizadas desde épocas prehistóricas, en donde surgió el lenguaje y cómo la palabra ha sido siempre el principal medio o el recurso fundamental que ha sido afectado por cada creación técnica o tecnológica del ser humano. Primero, nosotros aprendimos a comunicarnos de manera oral, pero no sabíamos escribir. Posteriormente comenzamos a escribir y surgió el papel. Entonces, cuando surgió el papel y surgió la imprenta, eso fue una revolución tecnológica en el momento. La palabra debió ponerse ahora en medios escritos, ¿sí? Luego surgió la radio. Allí se priorizaban unas cosas, ¿sí? Y luego surgió la televisión. Aquí no era tanto lo que se escuchaba, sino las dos cosas. Entonces el discurso debió ser cambiado porque aquí no solo se escuchaba, sino se veía, ¿sí? En esto, las investigaciones de Walter O dan a conocer que la palabra históricamente ha sido afectada por toda la invención tecnológica de que ha sido capaz el ser humano. Entonces, fíjense, hoy, profesores, nosotros estamos hablando a través de una plataforma, no nos estamos viendo, pero ustedes me están escuchando. La palabra ha sido afectada también por este nuevo componente de tecnología, porque antes cuando nosotros nos dirigíamos a otras personas, lo hacíamos en presencialidad. Esto de estar dirigiéndonos a otras personas, ¿sí?, solamente a través de la escucha, sin que nos estemos viendo, ¿sí?, implica un componente de tecnología incorporado al uso de la palabra. Incluso si tuviéramos aquí cámaras, no es lo mismo estarnos viendo en las cámaras que haciendo la presencialidad. O sea, el discurso ha sido afectado a través de la historia por el componente tecnológico, por las invenciones humanas. De hecho, profes, en la bibliografía del curso que está en Colombia Aprende, hay unos documentos de Walter O. Combinación de espacios de comunicación sincrónicos. Trabajo en escuela, estamos hablando de que un ambiente híbrido hace referencia a eso. Combinación de espacios de comunicación sincrónica. Combina trabajo en la escuela con clases virtuales o educación remota en tiempo real y espacios asincrónicos como trabajo en casa, desarrollo de guías, de unidades, de proyectos, ya sea con recursos digitales o analógicos. En estas modalidades de hibridación también hay utilización de recursos y procesos de hibridación de acuerdo con las particularidades de cada institución educativa y sin intentar réplica de lo analógico en un entorno digital. Ya lo dijimos, si estamos trabajando con texto, lápiz y papel, porque esa fue la opción
no podemos entonces repetir eso cuando estemos hablando de entorno digital. Y por favor tener en cuenta las particularidades de las instituciones educativas, porque en este caso, si solamente teniendo en cuenta esa caracterización de la institución educativa, podemos nosotros también entrar a mirar cuáles serían las posibles combinaciones de modalidades, de espacios y de recursos para poder trabajar. Hacemos énfasis también en la responsabilidad de los actores, familia, docentes y estudiantes, rutas para estudiantes como ecosistemas de aprendizaje. En este sentido, si generamos estos nuevos sistemas de aprendizaje híbridos o en alternancia, allí se generará, ¿sí?, un nuevo rol tanto para docentes como estudiantes y las familias. En este sentido, la idea es tener en cuenta que si vamos a combinar estos escenarios, cada uno de los actores tendrá un papel determinado en cada uno de los escenarios. Veamos la propuesta por ciclos de gestión de ambiente. Un momentico, porque acá hay personas que están intentando ingresar. Bueno. Propuestas que se hace para el 2021. Las propuestas que vamos a trabajar en comunidades de aprendizaje, tutores y docentes por ciclo. La propuesta es sobre gestión de ambientes híbridos de aprendizaje. Primero, en el ciclo de apertura, que es lo que estamos trabajando en esta ocasión, vamos a trabajar las generalidades sobre ambientes híbridos de aprendizaje o ambientes de aprendizaje combinados. En el ciclo 1 vamos a trabajar gestión del currículo, cuáles serían aquellos componentes del currículo que se prioricen para la presencialidad y cuáles para la formación remota. En el ciclo 2, gestión de personas, cómo serían los procesos de interacción de manera presencial y cómo sería de remota. Más si tenemos en cuenta lo que decíamos ahorita. Si yo hago una gestión de currículo teniendo en cuenta que la parte conceptual, la parte teórica la vamos a trabajar de manera remota y luego vamos a hacer presencialidad donde vamos a ejecutar el saber hacer, la elaboración de evidencias, significa que el currículo implica un proceso de gestión y el proceso de interacción entre las personas implica también un cambio, porque nos reuniríamos para implementar, para aplicar, para utilizar y alcanzar lo que propone el DBA, no para trabajar conceptos ni trabajar contenido. Eso implica un cambio en los procesos de interacción. Y por último, en el ciclo 3 vamos a trabajar el proceso de gestión de tiempo, espacio y recursos. De alguna manera, profes, en la gestión del currículo y en el proceso de interacción de personas, en estos ambientes combinados vamos a echar mano de espacios y de recursos. Bueno, en el ciclo 1, en gestión del currículo, vamos a hacer énfasis en los diferentes niveles de concreción curricular. Y además de la priorización de que ahorita les comentaba, vamos a entrar a mirar la interrelación que existe entre los diferentes currículos. El supra, o sea, el internacional, ¿sí?, el macro o el nacional, el meso o el del colegio, el micro, que es el de la sala de clase, o el nano, que es el individual, que es el del educar. En estos niveles de concreción curricular, ¿sí?, está implícito el contexto en donde está la institución educativa, las particularidades y las características de los estudiantes. Cuando estamos en la sala de clases o que estamos trabajando de manera remota, ¿sí?, el aprendizaje del estudiante de manera individual se da de una manera totalmente diferente a cómo se presentan los niveles de concreción curricular, o sea, la malla o el plan de estudio que se propone a nivel de colegio y los ejemplos que se proponen a nivel nacional. Okay. Incluso de los comparativos que se establecen a nivel de currículos, ¿sí?, internacional.
Vamos a mirar también en la gestión del currículo en el ciclo 1, ¿sí? Cómo articulamos el currículo con la didáctica. Ahí en esos dos óvalos se ve el proceso de interrelación entre el currículo y la didáctica y cómo entre los dos intervienen una práctica pedagógica, un proceso de enseñanza y aprendizaje que está muy relacionado, ¿sí?, con el conocimiento que se tiene en ese determinado contexto social, cultural, en ese determinado contexto geográfico, ¿sí?, porque ahí hay un conocimiento específico, allí se maneja un concepto de sociedad y se maneja un concepto de cultura. En el ciclo 2, frente a los procesos de interacción, vamos a ver el marco del interaccionismo sociodiscursivo, las intervenciones del lenguaje como actividad colectiva que nos determina socialmente. Vamos a entrar a mirar todo el marco que tiene que ver con el proceso de interacción discursiva y todas las posibilidades que hay de intervenciones del lenguaje. A partir de ahí, vamos a entrar a mirar los intercambios comunicativos, cómo estos ofrecen patrones de construcción de aprendizaje y cómo se hace la valoración especial del papel de las familias en este proceso. Recuerden que hoy tenemos otro actor que también está haciendo intercambios comunicativos con estudiantes y con docentes. Esta interacción entre quien enseña y quien aprende se convierte, ahora aquí tenemos entre quien enseña. Aquí tenemos dos actores, ahí tenemos un docente y tenemos el padre de familia. ¿Y quién aprende? Aquí tenemos dos actores también, el estudiante y el padre de familia. Porque el padre de familia enseña también, apoya al niño, pero él también está aprendiendo. Él está ejecutando los dos roles. Se convierte esa interacción en elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro diseña y distribuye una propuesta formativa para la enseñanza presencial o no presencial, sincrónica o asincrónica, analógica o digital, con el interés de que se produzcan aprendizajes en los estudiantes. Y la interacción mediada también se orienta en un diálogo donde el estudiante no se limite a responder, sino a iniciar un proceso metacognitivo. Esto se va a trabajar en el ciclo 2. En el ciclo 3, cuando vamos a trabajar gestión de tiempo, espacio y recursos, vamos a entrar a mirar en relación con el tiempo las trayectorias educativas de los estudiantes, la trayectoria de los docentes, la trayectoria de las instituciones. En tanto que un ambiente combinado de aprendizaje requiere la articulación de tiempo y espacio, en tanto que estamos frente a un cambio de paradigma en función de necesidades de los estudiantes, los conocimientos que los profesores van a compartir con ellos y la determinación de espacios diversos y momentos diferenciados, ¿sí?, que buscan alimentar esas trayectorias para poder generar ese desarrollo de competencias que se espera poder lograr en los estudiantes. Asimismo, los recursos hacen referencia al papel de las mediaciones que se requieren, de las cuales hay que echar mano, así sea de medios análogos o digitales. El plan digital del establecimiento educativo dentro del PEI, que permite la reflexión sobre la infraestructura con la que se cuenta. Decíamos ahorita que esta infraestructura es fundamental porque ella es la que nos va a permitir a nosotros poder adaptar la combinación de ambientes. La infraestructura, con qué materiales, recursos, los entornos en que nos vamos a mover, dependiendo de ello, así vamos a requerir algunos recursos que pueden ser analógicos o que pueden ser virtuales. ¿Con cuáles de ellos cuenta la institución? ¿Qué necesidades formativas tienen los profesores, estudiantes y familias con respecto al manejo de estas tecnologías analógicas o virtuales? Vamos a mirar los contenidos y el material educativo que se va a requerir para realizar el trabajo con los estudiantes. Vamos a ver las redes de apoyo y colaboración disponibles en las que se va a participar para obtener y poder compartir recursos. Todo depende, ya les digo, de la caracterización de la institución educativa,
la caracterización de la población de docentes y de esta manera poder definir los recursos que más se adapten a los contextos educativos. Este es el documento base de gestión PTA, tanto la introducción como la justificación, conceptualización y todo esto, profe, está en un documento en el portal de Colombia Aprende. Usted puede entrar y descargar todo esto que está ahí. Vamos a mirar acá. Conceptualización de algunos componentes claves de esta STS. Ambientes híbridos. Aquí se hace una aclaración referida al concepto que Manon Duarte. Y dice, el concepto híbrido es el resultado del cruce de dos elementos de origen diferenciado. Como resultado está totalmente integrado, es inseparable. Así visto, el concepto híbrido constituye una posibilidad de continuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que puede verse como la expansión y continuidad espacio-temporal, presencial y no presencial, sincrónico o asincrónico en el ambiente de aprendizaje. Duarte nos está diciendo que independientemente de que el ambiente sea híbrido o sea combinado, el resultado significa el resultado de aprendizaje del estudiante es inseparable. Significa el resultado de aprendizaje, lo que va a alcanzar el estudiante como producto del proceso de enseñanza-aprendizaje es un continuo. Significa, se trabaja algo en presencial y se trabaja algo de manera remota. Se trabaja algo con componentes sincrónicos y otros con componentes asincrónicos. Lo importante es que estos dos componentes deben estar articulados porque el aprendizaje es uno solo. Ahí dice, cuyo resultado está totalmente integrado. Lo que yo decía ahorita, no se puede esperar que vayamos a trabajar en ambientes combinados y entonces cuando estemos en presencialidad vamos a repetir todo lo que dijimos de manera remota. No, así no es. Aquí Duarte nos está haciendo esta afirmación en el sentido de que el proceso de aprendizaje, ¿sí?, se ve como un todo. El proceso de combinación de ambientes o de ambientes híbridos de aprendizaje debe verse como un todo. Aquí trabajamos esto y aquí trabajamos esto, pero lo uno es complementario de lo otro. Opciones de hibridación. Con respecto a la modalidad presencial y de manera remota. Dice no presencial, pero es que en realidad cuando estamos haciendo trabajo de manera remota, hay presencialidad, porque el profesor está hablando con el muchacho por teléfono. Entonces es preferible hablar de presencial y de manera remota. ¿Ok? Listo. Echamos mano de recursos digitales o de analógicos. Los ritmos de trabajo, decisiones del estudiante y del docente. Interacciones se pueden dar en la escuela o en la casa. Roles. Hay un rol que ejecuta el docente, un rol que ejecuta el estudiante y un rol que ejecuta la familia. De tal manera que si estamos en presencialidad, ¿sí?, con recursos analógicos, con decisiones tomadas por el estudiante y el docente, y por tanto estamos en la escuela, y allí estamos con docentes, estudiantes y familia, cada uno de ellos tiene un rol, una manera de desenvolverse, ¿sí? Y si estamos de manera remota, trabajando con componentes digitales, ¿sí?, donde también hay decisiones del estudiante y del docente, ¿sí?, pero que aquí ya no estamos en la escuela sino en la casa, y que estamos en presencia de familias, estudiantes y docentes, aquí los roles son totalmente diferentes. Entonces, aquí de lo que se trata es de generar claridad de que independientemente de los ambientes en que nosotros estemos, ejecutamos un rol en uno y ejecutamos un rol en lo otro. Pero los roles deben ser complementarios. Todo debe verse como un solo continuo, como dice Duarte, ¿sí? Y vamos articulando lo que trabajamos en una modalidad con la que trabajamos en la otra. Práctica pedagógica. Para Klaus, la práctica pedagógica es entendida como una praxis social objetiva e intencional, en la que intervienen los significados
las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso, que son los maestros, los estudiantes, autoridades educativas y padres de familia, así como los aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos, que según el proyecto educativo delimitan la formación del maestro. Entonces, aquí tenemos una práctica pedagógica mediada por el componente social. Es objetiva y es intencional. Si la práctica pedagógica tiene una intencionalidad formativa. Pero esa práctica pedagógica también es entendida como un componente social, en la que intervienen los significados y las percepciones y las acciones que tienen las personas implicadas en este proceso. Por ejemplo, yo soy un maestro que estoy trabajando en Barranquilla, en el barrio La Chinita, en el barrio La Luz, que son dos barrios extremadamente marginales en Barranquilla, donde la pobreza es tremenda. Entonces, yo soy docente del colegio La Luz. Allá hay un colegio que se llama La Luz. Allá van los niños de los barrios La Luz y La Chinita. Entonces, yo voy allá a ejecutar mi práctica pedagógica. Entonces, yo entiendo eso como una práctica social objetiva e intencional, pero allí intervienen unos significados, percepciones y acciones que yo como docente tengo. Entonces, yo tengo la percepción de que estos niños de cobradores de buses no van a pasar. ¿Me estoy explicando, profe? ¿Me estoy explicando? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Yo llego a mi práctica pedagógica, ¿sí? Con esa percepción, con ese significado aquí en mis estructuras cognitivas. Estos niños de aquí no van a pasar. Cuando muchos terminarán como los papás de vendedores ambulantes. Por ahí terminarán vendiendo lotería, vendiendo periódicos. Yo, ¿para qué me voy a matar aquí enseñándoles qué es el conjunto o qué es un texto instructivo que ellos interpreten, comprendan? Yo que voy a trabajar yo con ellos aquí el ensayo. ¿Sí? Entonces, la práctica pedagógica del docente está permeada y su acción pedagógica está permeada por los significados y percepciones que desde hace rato están en sus estructuras cognitivas. Entonces, a pesar de que en la institución educativa hay un plan de estudio, él le lleva lo que considera que los niños deben trabajar. ¿Para qué les voy a enseñar yo la teoría del conjunto? Como van a terminar de cobradores de buses, hombre, que suman, restan, multipliquen y dividen y ya con esto es suficiente. No me voy a fraccionario para qué, área para qué, superficie para qué, concepto de geometría para qué. Cuando la práctica pedagógica, precisamente por tener una intencionalidad formativa, es la práctica pedagógica del docente la que proyecta al muchacho más allá de él. Es la intencionalidad formativa que usted lleva. Si la intencionalidad formativa es darle nomás suma, resta, multiplicaciones y divisiones, porque los niños no van a pasar de ser cobradores de buses, profe, estamos castrando la posibilidad de crecimiento de un contexto social. Por tanto, ética y la intencionalidad formativa del docente es la de formar para la vida. No formar para un trabajo informal, sino formar para la vida. Entonces, en ese sentido, no solamente las acciones de más, y no dice el rector, que es la autoridad, lo que es el padre de familia, también el padre de familia incide sobre el éxito y posibilidades de crecimiento de estos contextos. Entonces, lo vemos como y los maestros que llegamos entonces, en ese sentido, ellos
de percepciones, normativas, incluso aspectos institucionales, delimitan la formación del maestro, teniendo en cuenta que todo esto está en el proyecto educativo. Delimitan la formación del maestro. Por eso, por delimitarlo, estamos haciendo énfasis en que el proyecto educativo debe estar centrado en que todas las estrategias pedagógicas y el mismo acto pedagógico debe tener la intencionalidad formativa de formar para la vida, independientemente del contexto en donde nosotros estemos. Y recordemos, profe, que yo se los he dicho en repetidas oportunidades, a los de Soledad Malambo y en esta ocasión a los tutores de Magangué, que había tenido la oportunidad de tenerlos hace como unos 2 o 3 años y están nuevamente conmigo. Les recuerdo que el papel fundamental que nosotros tenemos en los estudiantes es este precisamente, el de formar para la vida. Y que a la escuela siempre ha dicho que forma para la vida, pero nosotros sabemos que eso es mentira. Nosotros no formamos para la vida. Eso es mentira, eso no es cierto. Mire, profe, tan será cierto que, mire, a nosotros, docentes de la generación del siglo XX, y que estamos siendo docentes y iniciando el siglo XXI, profe, porque ya iniciamos el siglo XXI. El siglo XXI empezó en el año 2000. Tenemos 21 años de estar viviendo siglo XXI. A nosotros, profe, no nos formaron para la vida. A nosotros nos formaron con las metodologías del siglo XIX. Y fuimos las generaciones del 2020, educadas en el 2020, y que estamos gestionando en el 2021. Pero, señor, a nosotros nos tocó hoy, profe, aprender las metodologías del siglo XIX. Repita y haga exactamente igual. Y hoy el mundo de la vida nos dice, ¿cómo que igual? Esto es otro mundo. Entonces, nosotros hoy tenemos que formar a los niños y a los jóvenes, oiga, para el siglo XXI y el siglo XXII. Esta respuesta a toda la posibilidad de problemas que se nos presenten. Porque eso es lo que nosotros hacemos toda la vida, resolver problemas. Así es. Formar para la vida no es otra cosa que aprender a resolver problemas en la escuela. Pero problemas de la vida, señor. No problemas de donde usted le ponga al niño 25 sumas y 25 restas, señor, porque eso fue metodología del siglo XIX que aplicaron con nosotros. Acuérdese, profe, que nosotros le hacíamos las 25 sumas y las 25 restas a la seño bien hechecitas. Y la seño nos felicitaba. Pero cuando íbamos con un billete a la tienda a comprar la leche y el pan, el tendero nos engañaba con el vuelto. Tenía que ir el hermano mayor o papi y mami a reclamar el vuelto, porque a nosotros nos engañaban. Porque el tendero sabía que en el mundo de la vida nosotros no sabíamos sumar ni restar. ¿Se acuerdan de eso, profe? Sí, señor, sí me acuerdo. Sí, señora. Entonces, nosotros hoy tenemos que enseñarle a sumar y a restar al niño. ¿Dónde? En el kiosco de la tienda, en el kiosco de la escuela o en la tienda del bar. Es ahí donde el niño demuestra que aprende, que sabe sumar y restar. No haciendo las planas en la libreta. Eso lo trabajamos el año pasado, profe, y lo trabajamos como, profe, el año pasado no, antepasado, con el nombre de evaluación auténtica. La evaluación auténtica es cuando el niño va al kiosco de la escuela, compra un refresco y unas galletas y recibe un vuelto exactamente lo que debe recibir sin dejarse engañar. Lo mismo cuando le pide la tienda y le hace el mandado al papi y a la mami. Y le entrega un vuelto y él verifica que ese sea el vuelto y no se deja engañar. Eso es una evaluación auténtica. Y eso es formar para la vida. Entonces, la intencionalidad formativa de llevar todos los seis a estudiar pedagógica es la de formar para la vida.
formar para la vida no es otra cosa, sino enseñarle al estudiante a resolver problemas. ¿De acuerdo, profe? Sí, profe, sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, señora. Muy bien. En el marco de esta propuesta que estamos haciendo, se propiciarán espacios para que los docentes realicen procesos de reflexión sobre su propia práctica. Significa hacer los procesos de reflexión que yo acabo de hacer con ustedes. ¿Me estoy explicando, profe? Correctamente, sí. Sí, señora. Muy bien. Porque los profes también fueron formados en las metodologías del siglo XIX, profe. Y les digo algo más. Las metodologías y prácticas pedagógicas centradas en el enfoque tradicional de formación, o sea, el modelo pedagógico tradicional, están arraigadas, profe. Yo estoy diciendo siglo XIX porque eso no fue lo que nosotros nos enseñaron. Pero eso está arraigado, profe, a prácticas medievales. Ese modelo pedagógico tradicional está amarrado a lo que se hacía en la Edad Media en Europa. Recuerden, profe, y aquí hago un paréntesis, en la Edad Media en Europa tenía el poder político y religioso la Iglesia. ¿Se acuerdan de eso, profe? Perfectamente, sí, claro. Sí, señora. Claro, señor. Perfecto. Entonces, Claro que sí, señor. Tiene razón. al tener tanto el poder político como el poder religioso, en Europa se hacía lo que decía la Iglesia. Lo que la Iglesia imponía, lo que ella decía era una verdad absoluta que todo el mundo debía aceptar como tal. Y aquel que se negara a aceptar esa verdad era considerado hereje. Si usted busca en el diccionario qué significa hereje, el significado es pensar distinto, pensar diferente. Y todo el que pensaba en contravía a lo que decía la Iglesia, que tenía tanto el poder político como religioso, era llevado a la hoguera. Cualquier hereje lo quemaron vivo. Significa aquella persona que no aceptaba lo que decía la Iglesia. Lo quemaban vivo. De hecho, aquí a Cartagena nos llegaron estas prácticas, y se llama el Palacio de la Inquisición. Allí en varias oportunidades, en los paseos que hacía el colegio, ¿sí? Yo fui a Cartagena varias veces y ahí pude ver yo la mesa, ¿sí? Que tenía en los cuatro extremos como especie de unos rodillos con cabullas, ruedas, a las cuales estaban amarradas unas cabullas, y las cabullas las amarraban a las piernas de las personas y a los brazos, porque la persona la acostaban sobre el mesón y le extendían los brazos y las piernas, de tal manera que eran como cuatro poleas que se movían, y las cuatro poleas tenían una cabulla, y a la medida que la polea se iba moviendo la cabulla iba desmembrando brazos y piernas en la persona y la desmembraban viva. Así. Aquí en el Palacio de la Inquisición en Cartagena, el Palacio se llama todavía. Y eso lo hacían en Europa, con cualquier hereje. Significa, había que decir exactamente lo que decía la Iglesia. No se podía decir nada contrario. De hecho, quien contribuyó a eso fue el emperador Constantino. Busquen en internet quién fue Constantino. Okay. Entonces, ¿qué sucede, profe? ¿Cómo llegó eso a América? Sencillo. Recuerden que a América llegan las congregaciones religiosas de los franciscanos, los jesuitas, los agustinos, que fueron los que crearon en América los primeros colegios. Los colegios que se crearon en América, los primeros colegios que existieron, fue de sacerdotes y monjas. Eran los únicos que tenían la palabra para educar. Eran los únicos que tenían la anuencia y tenían la autoridad para educar. Ahí no había un civil haciendo clase. Un civil como nosotros no estaba ahí. Eran sacerdotes y monjas los que educaban.
De hecho, acuérdense que estas instituciones educativas fueron creadas ¿sí? como prácticamente o sea, instituciones educativas que permitían, eso lo llamaron internados, en donde allí prácticamente vivían los estudiantes, allí vivían los sacerdotes, las monjas y estaban las aulas de clase. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Barranquilla un colegio inmenso, que es el colegio San Roque, que está en la calle 30 frente a la iglesia de San Roque. Los modelos de escuela de ese momento eran esos, porque allí vivían los sacerdotes, las monjas tenían sus habitaciones, los muchachos también tenían sus habitaciones porque ellos estudiaban eso era un internado para ellos. Y estaban los salones de clase, por eso era que los colegios eran